Muy buenas a todos. Oye, antes de arrancar, quiero mandar un agradecimiento enorme al blog La Playlist del Yello, porque son la inspiración y los que difunden este tipo de análisis. Dicho esto, hoy vamos a meterle mano a un álbum que nació del puro caos para acabar definiendo a toda una generación, The Queen is Dead de The Smiths. A ver. Esta es la gran pregunta, ¿no? La que siempre rodea a este álbum, que salió el 16 de junio de 1986. Casi todo el mundo está de acuerdo. Es su obra cumbre. Pero lo más fuerte de todo, lo que es increíble, es que este discazo por poco no ve la luz. Venga, para entender este milagro vamos a hacer un viaje rápido. Primero veremos por qué es la joya de la corona. Luego, el momentazo en que la banda casi salta por los aires. Nos asomaremos a esa alquimia que tenían para crear, nos meteremos de lleno en sus himnos y, claro, acabaremos con su legado. ¡Qué tela! Venga, lío, vamos con el primer punto, la joya de la corona. Porque, a ver, antes de meternos en el barro y en las peleas, hay que dejar una cosa bien clara. ¿Por qué este disco es tan importante? Pues ahí está, número 1. La revista NME, ni más ni menos, dijo que era el mejor álbum de la historia. ¡De la historia! Y en su día se plantó en el número 2 de las listas británicas, que ya es decir. Y aquí viene lo bueno. ¿Cómo narices crearon una obra maestra así cuando estaban literalmente a la gresca? Y con esa pregunta nos vamos directos al ojo del huracán, una banda al borde del abismo. Poneos en situación. Es 1985, The Smiths lo acaban de petar con Meat is Murder, que fue número 1. Deberían estar en la cima del mundo, ¿verdad? Pues nanay. La realidad era un auténtico circo. Y cuando digo circo, me quedo corto. Fue una cosa detrás de otra. Primero un single que pincha, luego otro que se la pega aún más. Encima se meten en una guerra total con su discográfica, Rough Trade, que retrasa el disco. Y para rematar la faena, el lío personal. Despiden al bajista Andy Rourke y a las pocas semanas lo vuelven a contratar. Un caos, vamos. Y esto es lo más alucinante. Mirad la diferencia. Lo que veía la gente era, ¡buah! Los Smith, los amos de la música británica, los ídolos del indie. Pero la realidad, la que no se veía, era un drama. Poniendo a parir a su sello, pensando en irse a una multinacional y con un ambiente interno que, para echar a correr. Pero y aquí viene el giro de guión. En medio de todo ese desastre, pasaba algo increíble. En cuanto Morrissey y Johnny Marr se encerraban en el estudio, todo cambiaba. Ahí nacía la magia. Su forma de trabajar era de locos. Johnny Marr, el genio de la guitarra, componía la música, la grababa en un cassette y... se la pasaba a Morrissey. Morrissey se encerraba con la cinta unos días y escribía la letra. Y luego llegaban al estudio, juntaban las piezas y ¡boom! Canción terminada. A veces, Morrissey cantaba su parte un par de veces y ya estaba. Alucinante. Y claro, ¿cuál era esa música? Pues el famoso Jungle Pop. ¿Y eso qué es? Pues ese sonido de guitarra tan característico, ¿sabéis? Brillante, cristalino, como si las cuerdas repiquetearan. Aunque en el disco hay de todo, rockabilly, punk, la base, el corazón del sonido de The Smiths era ese. La guitarra de Johnny Marr, vamos. Bueno, ya hemos visto el caos y la magia. ¿Qué tal si nos metemos de lleno en las canciones? Vamos a destripar algunos de los himnos de este disco. Es que el disco es una montaña rusa. Empieza con The Queen is Dead, una bofetada a la monarquía con un humor negrísimo. De hecho, Morrissey quería llamar al disco Margaret en la guillotina, imaginaos. Luego te salta a Franklin Mr. Shankly, que es básicamente una canción de cachondeo para el jefe de su discográfica. Y de ahí te hunde en la miseria con I Know It's Over, una de las canciones más tristes que se han escrito. Para rematar, pop alegre con Cemetery Gates, hablando de la muerte pero con buen rollo. Es una genialidad. Querido Charles, ¿nunca has anhelado aparecer en la portada del Daily Mail vestido con el velo de novia de tu madre? ¡Toma ya! 7 minutos de pura mala leche. Esto es Morrissey en estado puro, sarcasmo, crítica social y un ingenio brutal contra la monarquía y la Inglaterra de Thatcher. Y llegamos a ella. There is a light that never goes out. ¿Qué decir de esta canción? Es el himno por excelencia de la banda, ese romanticismo oscuro, trágico, la canción perfecta para sentirse un comprendido pero con clase. Un clásico atemporal, vamos. Vale, el disco sale a la venta, el polvo se asienta y empieza la leyenda. ¿Y por qué décadas después seguimos dando la matraca con este álbum? Pues vamos a verlo. Pues porque su influencia es gigante. Mirad la lista. El Britpop de los 90, por ejemplo, no se entiende sin The Smiths, Oasis, Sweat, Belle Sebastian, todos de una forma u otra tienen una deuda con ellos. Copiaron las guitarras, la actitud, de todo. Al final, esa es la gran lección de The Queen is Dead.
que toda esa tensión, todo ese mal rollo que casi acaba con ellos, no es un simple cotilleo, es el combustible que prendió la mecha de esta obra maestra. Demuestra que a veces, del conflicto más grande, puede salir el arte más puro. Y lo hicieron a su manera, sin grandes videoclips, sin venderse a la industria, solo con talento puro y duro. Y nos dejaron con la pregunta del millón, la que sigue generando debates décadas después. ¿Es este el álbum británico definitivo? Una pregunta que, por cierto, siempre da mucho juego en el blog La Playlist del Yello, donde podéis seguir la conversación. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima.